La fraternidad sacerdotal San Pío X, los lefebrianos, han dado un susto tremendo al Dicasterio para la Doctrina de la Fe y le han puesto en aprietos. Lo han hecho de forma inesperada, presentando un recurso contra el decreto que les excomulgaba a todos, es decir, los 4 obispos que fueron ordenados sin permiso papal, en contra del permiso papal, en contra del mandato del Papa, los 2 obispos ordenantes, todos los sacerdotes y religiosos que pertenecen de alguna manera a esa fraternidad, y todos los laicos que van habitualmente a misa, a sus templos y que se consideran miembros de ellas y que están de acuerdo con ellos en que la fe de la Iglesia no reside de forma plena en lo que llamamos Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II. Bueno, pues los lefebrianos han presentado un recurso digamos, de irregularidad y por lo tanto dicen que ellos no están excomulgados. Y lo han presentado delante del mismo dicasterio que les excomulgó. Bueno, ahora el dicasterio que les excomulgó tendrá que analizar si los argumentos en el recurso son suficientes para modificar o no el decreto de excomunión. A mí lo primero que me sorprende, posiblemente debido a mi ignorancia, es que lo hayan presentado ante Doctrina de la Fe, que se convierte de ese modo en juez y parte. Parte porque está siendo acusada de haber emitido un decreto irregular desde el punto de vista canónico, y juez porque tiene que decidir si es verdad o no la acusación. Quizá, repito, probablemente debido a mi ignorancia, quizá tendría que haber sido presentado el recurso delante del Tribunal Supremo de la Iglesia, la asignatura apostólica. En todo caso, lo han presentado Doctrina de la Fe y ahora es ese dicasterio el que tiene que estudiar y decidir si se equivocó en todo, en parte, en nada, con el decreto de excomunión. Los lefebrianos, y no solo ellos, también algunos canonistas que no son de la fraternidad sacerdotal, consideran que al presentar el recurso queda en suspenso el decreto de excomunión y por lo tanto que no habría nadie excomulgado en este momento, quizá salvo los obispos, porque ahí en ese caso la excomunión era late sentencia, es decir, automática. Ellos consideran que el decreto está en suspenso hasta que Doctrina de la Fe se pronuncie. En cambio, hay otros canonistas que dicen que no, que el decreto sigue en vigor y por lo tanto están todos excomulgados hasta que Doctrina se pronuncie, y a partir de ese momento habrá un nuevo decreto que dirá lo mismo que el anterior o con alguna modificación. Quizá después de este pronunciamiento de Doctrina, quizá entonces sí, los seguidores de Monseñor Lefebvre, es decir, los católicos tradicionalistas que rechazan el Concilio Vaticano II, presenten un nuevo recurso a la asignatura apostólica. No lo sabemos. En todo caso, en este momento la situación es bastante confusa. Unos dicen que ya el decreto no sirve y que por lo tanto no hay excomunión, y otros dicen que hasta que no haya respuesta de Doctrina de la Fe sigue habiendo excomunión. La parte positiva es que esta situación de confusión no puede durar mucho porque Doctrina de la Fe tiene un plazo máximo de 1 mes para dar una respuesta. Estará estudiándolo con detalle, también desde el punto de vista jurídico, canónico, porque los argumentos que han presentado son argumentos que dicen que ha habido errores en el decreto que los excomulgaba. Dentro de unas semanas, en pleno verano, sabremos cómo terminan las cosas, o al menos cómo terminan de momento, porque quizá haya, insisto, una nueva apelación. Este es el tema que hace referencia a la fraternidad sacerdotal San Pío X y a todos los que se sienten adheridos a ella. Pero no es lo único que ha ocurrido esta semana. El cardenal Burke ha hecho unas declaraciones en una entrevista realmente importantes. En primer lugar,
analiza, después de 5 años de aplicación, Traditiones Custodes del Papa Francisco, donde se restringió enormemente la celebración de la misa tradicional, y en la misma línea que hace unas semanas había hecho Monseñor Bux, ha pedido que se liberalice la celebración de la misa tradicional en la línea de lo que permitió Benedicto XVI y que trajo lo que se ha llamado la pax litúrgica, la paz litúrgica. Ha pedido al Papa que esto lo haga cuanto antes, también para no dar argumentos a los de la sociedad sacerdotal, la Sociedad Sacerdotal San Pío X, como si ellos fueran los únicos que celebran la misa tradicional, cosa que no es así, porque hay otras instituciones dentro de la Iglesia Católica que también celebran la misa tradicional y que no están excomulgadas. Pero no solamente ha hablado de eso en su entrevista al cardenal Burke, ha ido quizá al punto más conflictivo en este momento dentro de la Iglesia, a la cuestión de la sinodalidad. Burke ha dicho claramente que tiene que pararse el proceso de aplicación de las cosas aprobadas en el sínodo sobre la sinodalidad y todas las que las distintas comisiones han ido elaborando, que se pare hasta que no se haga un estudio serio, teológico, profundo sobre el propio concepto de sinodalidad, porque también sobre ese concepto hay una gran confusión. Burke ha dicho, no hay definición de la sinodalidad, no hay historia de ella en la Iglesia. Esto tiene que pararse y tiene que hacerse un estudio serio, teológico, profundo, porque lo que se está haciendo es cambiar, dice Burke, la naturaleza de la Iglesia. Antes afirmábamos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, y ahora se ha introducido un nuevo concepto que nadie sabe exactamente lo que es. Y se habla de Iglesia sinodal, lo mismo que en los años posteriores al concilio se hablaba de Iglesia conciliar o posconciliar, oponiéndola a la anterior, como si la anterior no valiera, como si no sirviera, como si la fundación de la Iglesia hubiera empezado cuando se concluye el Concilio Vaticano II. Dice Burke, se habla de Iglesia sinodal, anteponiendo eso a las notas que han definido la Iglesia, una santa, católica y apostólica, se habla de Iglesia sinodal y nadie sabe lo que es la sinodalidad. Me parece interesante, llamativo, importante, lo que ha hecho el Papa León con su propia diócesis de Roma. Ha firmado un documento donde establece en qué consiste la sinodalidad para su diócesis y ha puesto al vicario, a su vicario, el cardenal Baldassare Reina, ha puesto en el encargo de que eso lo lleve a cabo. Hay naturalmente elementos en la diócesis de Roma peculiares, únicos o por lo menos realmente diferentes. Por ejemplo, los tesoros artísticos de la diócesis. Pero en lo que hace referencia a la sinodalidad, lo que pide el Papa León para su diócesis, lo que le encarga al cardenal Reina, a su vicario, es que en todas las parroquias haya consejos pastorales. Que en esos consejos pastorales se produzca un verdadero diálogo, una escucha y que después se tomen decisiones. Pero esas decisiones, lo dice claramente, las tiene que tomar la autoridad competente, no decisiones que se toman por mayoría. Las decisiones las tomará la autoridad competente, el párroco o el obispo. Es decir, el Papa establece para su diócesis de Roma una sinodalidad que no es nada más que lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Quizá insiste en la necesidad de escuchar, pero eso es lo que al menos en teoría se debía haber hecho hasta ahora. ¿Para qué quieres un consejo si no es para escuchar a los miembros del consejo? Los miembros del consejo tienen que asesorar y el que va a tomar la decisión, en el caso de las parroquias es el párroco, tiene que escuchar y ponderar bien qué argumento le están dando. Pero luego la autoridad la tiene él. Los consejos son consultivos, no deliberativos, que implicaría introducir la democracia en la Iglesia.
En resumidas cuentas, el Papa León ha dicho que en su diócesis tienen que funcionar los consejos pastorales, que los laicos tienen que ser escuchados, pero el que sigue mandando en su diócesis, en las parroquias de su diócesis, es el párroco. Más o menos lo de toda la vida. Cambios en profundidad para introducir la democracia en la Iglesia, ninguno. Otra cosa importante esta semana, por lo menos ahí me lo parece, un grupo de laicos, sobre todo laicos, pero también con algunos sacerdotes, y al menos que se sepa con un obispo ya jubilado, Monseñor Eleganti de Suiza, un grupo de laicos se han hartado ya de la situación en Alemania. Han fundado una institución, una asociación, de momento no creo que tenga todavía ningún reconocimiento canónico, pero han fundado una institución dedicada a defender la fe de la Iglesia. Precisamente se llama así, Pro Fide Ecclesia. Están cansados de que la aplicación del camino sinodal alemán esté destruyendo la Iglesia en Alemania y esté construyendo otra cosa que tiene poco que ver con la Iglesia católica. Un grupo de laicos se organizan y dicen: hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver en las próximas semanas o meses lo que esto da de sí, porque yo estoy segurísimo de que va a haber muchos laicos católicos en Alemania, y si se pudieran admitir en esa asociación de otros países, pero al menos en Alemania, que se van a inscribir en ella para defender la verdadera fe, la fe católica en la Iglesia en Alemania. Estamos a la espera de lo que resulte de este decreto de doctrina de la fe que ha sido recurrido por los que habían recibido el decreto, es decir, la Fraternidad San Pío X, los lefebrianos. A ver qué pasa, porque hasta ahora, por lo menos, por parte del Vaticano, por parte de doctrina de la fe, hay silencio. Pero imaginemos el caso en que doctrina de la fe no modifica nada y los de la fraternidad no lo elevan, no hacen un nuevo recurso ante una instancia superior. Imaginemos ese caso. Me ha parecido muy interesante las declaraciones del obispo de Lausanne, Ginebra, en Suiza, que ha sido hasta ahora alguien muy próximo desde el punto de vista de dialogante con la Fraternidad San Pío X. Este obispo ha dicho: bien, ya después del decreto de excomunión, las cosas han cambiado. Yo les he estado dejando que celebraran en determinadas parroquias de la diócesis, ahora ya lógicamente no lo voy a hacer, pero, y ahí está lo que me parece interesante, ha dicho: habrá que tratarles como a los hermanos separados. Es decir, si hay un diálogo ecuménico con los anglicanos y se les permite hacer determinadas cosas incluso en el Vaticano, si hay un diálogo ecuménico con los luteranos, ¿por qué no va a haber un diálogo ecuménico con la Fraternidad San Pío X? Pues son hermanos separados y desde luego están muchísimo más cerca, sin ninguna comparación posible, con la Iglesia Católica que lo están los anglicanos o los luteranos o todos los demás, incluso más cerca que los ortodoxos. Por lo tanto, en el caso de que esto no se arregle, y Dios quiera que sí se arregle, pues habrá que tratarles con el mismo cariño, con el mismo respeto, con la misma actitud positiva de ver lo que nos une, que es prácticamente todo, de ver lo que nos une y no fijarnos solo en lo que nos separa. Este fue el criterio con el que se pone en marcha el diálogo ecuménico. Pues este criterio tendrá que ser aplicado. Si un obispo puede estar participando en una celebración con, ortodoxos o con anglicanos o con metodistas, pues habrá que plantear, la Iglesia tendrá que decirlo, en qué se puede participar con los miembros de la fraternidad y con sus obispos. Recemos por la unidad de la Iglesia. Un cisma es una cosa horrible. Recemos por la unidad de la Iglesia y en cualquier caso, lo mismo que tratamos con amor
a los que se separaron hace 5 siglos, tenemos que tratar también con amor a los que se acaban de separar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.